¿Cómo puede ser que el bueno... Bueno, gracias, hermana. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días a todos. La verdad que es otra vez poder verlos. Agradecido a Dios por esta semana, que podamos encontrarnos de nuevo ante su palabra. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Efesios. Vamos a invitar a los niños a que se pongan de pie y puedan ir a sus clases para que puedan también ellos ser edificados con la palabra del Señor. Bueno, la palabra del Señor, Efesios capítulo 1, vamos a leer del versículo 3 al 6. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hasta ahí nomás. Es la palabra del Señor que nos habla acerca de su gloria. Bueno, hermanos, siguiendo esta serie de las 5 solas que hemos estado llevando durante estas semanas, es muy importante. El día de hoy estaremos hablando acerca de sola gloria a Dios. Solo de Dios sea la gloria. Para hacer un pequeño recuento de dónde estamos ahora, a veces cuando leemos las Escrituras y la vida de la iglesia termina en el libro de los Hechos, ¿no? En el capítulo 28 de los Hechos, y ahí no sabemos más qué pasó. Bueno, yo he querido muy brevemente decirles que siempre la iglesia, desde sus inicios y muchos años, fue perseguida por su fe. Nuestros hermanos fueron perseguidos, fueron muertos, tenían mucha, pero mucha oposición. Pero todo esto cambió. En el año 313, el emperador romano, Constantino, se volvió al cristianismo. Así dice la historia. Entonces, él dictó un decreto que todos se verían obligados a abrazar el cristianismo. Entonces, ahora todos tenían que ser cristianos. Y es ahí donde todas las personas entraron a las iglesias y la iglesia se infectó desde adentro con personas no convertidas. Es por eso que de ahí vino la idolatría, la alabanza a María y a otros santos. Esto no era así al comienzo. Después, con algunas costumbres paganas que introducieron a la iglesia, esto afectó mucho a la iglesia. Y esto siguió así. Ya en el siglo XVI, la iglesia se había desviado de la sana doctrina completamente. Los principales líderes y el Papa buscaban su propio beneficio. ¿Cómo? Al vender perdón de pecados a cambio de dinero. Las indulgencias eran perdón de pecados a cambio de dinero. Todo esto se había tergiversado. Todo esto había infectado la iglesia. Ellos se servían de la iglesia a cambio de dinero y sobre todo no le daban la gloria a Dios. Por esta razón, Martín Lutero, como sabemos nosotros, el 31 de octubre de 1517, él, convencido por las Escrituras, buscó qué corregir esto y clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg
sus 95 tesis. Y una de ellas es hablando acerca de que solo la gloria a Dios. Ahora, esto no solamente, hermanos, sucedió en el siglo XVI, estamos hablando en el año 1500. Esto ha sucedido siempre, siempre ha sucedido y ahora está sucediendo. No ha cambiado mucho, vivimos en tiempos donde todo tiene un precio. Todo podemos comprar voluntades, podemos comprar amor, falso amor, claro que sí. Podemos comprar obediencia, ¿no? Cuando le dices a tu hijo, haz esto y él no quiere hacerlo, pero te doy algo, se levanta el hijo y se vuelve un obediente tremendo. Porque todo tiene su precio. A cambio de, estoy dispuesto a hacerlo. Y no me importa si de repente es correcto o no. No me importa. Con tal de buscar mis propios propósitos, con tal de buscar mi propia gloria. Si algo me beneficia, entonces lo hago. Cuando me ofrecen algo, pregunto, ¿y qué gano yo? ¿Cuál es mi parte? En el mundo de la política dice, ¿cuál es mi tajada? Se ve en esto en muchos lugares, no solamente en la política, sino también dentro del hogar. Y esto, hermanos, ¿por qué ocurren los robos? ¿Por qué ocurre el asesinato, el aborto, los suicidios? Básicamente son manifestaciones que el hombre busca sus propios propósitos. Cuando el hombre quiere algo y no lo obtiene por medios legales, roba. Cuando quiere alguna herencia o cuando quiere algo, dinero, es capaz de asesinar. Cuando quiere el amor de una persona, de una chica, de su esposa, es capaz de cometer feminicidio para obtenerla. Cuando en una noche de placer la chica sale embarazada y no quiere hacerse responsable nadie del niño, ¿qué hace? Recurre al aborto. Para que esto no me conviene ahora. Entonces, estos son manifestaciones. Solamente de que el hombre siempre busca y hace todo lo que sea posible para cometer sus propósitos, para que le vaya bien. Así lo hacía en el siglo XVI, cuando pagaba por una supuesta salvación que no era cierta. Ahora sí, también nosotros lo hacemos lo mismo, pero ya con nuestros propios beneficios. Hoy, el día de hoy, yo quisiera mostrarte que hay algo más que un propósito temporal. Hay algo más que un propósito que puedas tener aquí en la tierra, que solamente va a durar mientras vivas. Lo que puedas obtener va a durar mientras tú y yo vivamos, porque luego cuando no estemos en este mundo, eso va a quedar. Y tú vas a ir a una eternidad. Pero las cosas que has alcanzado, todas y cada una quedarán. Y es tus propósitos temporales. Todo absolutamente que has esforzado en la vida por querer va a terminar. Yo quiero mostrarte el día de hoy que hay algo más, hay algo eterno, hay un propósito para tu vida y este es eterno. Así que por eso hemos leído Efesios. En los primeros capítulos nos habla acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo conocía a estas personas de Éfeso. El apóstol Pablo, él había tenido 3 años con ellos. En el libro de los Hechos nos narra que el apóstol Pablo estuvo 3 largos años con ellos. Así que ellos conocían al apóstol. El apóstol escribía a ellos, a personas que él conocía. Éfeso, la ciudad de Éfeso en ese tiempo, era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano.
los negocios, el comercio, se hacía en Éfeso. ¿Por qué llegaban las personas a Éfeso? Porque Éfeso tenía un montón de templos chicos. Se dice que Éfeso tenía hasta 50 dioses y cada uno de ellos tenía sus templecillos. Las personas que seguían a esos dioses iban a visitar a esos templos y ahí donde se comercializaba, donde hacían negocios. Y es por eso que Éfeso era un sitio muy concurrido, pero muy difícil también de vivir, con tanta idolatría. No solamente Éfeso tenía muchos dioses, ¿no? Tenía una diosa principal que era Diana de los Efesios. Lo podemos encontrar en el capítulo 19 de los Hechos. Diana de los Efesios era la diosa de la fertilidad. Diana de los ejércitos era la diosa de la guerra. Ella era la más principal de las diosas. Pero también Éfeso tenía muchas prácticas paganas, ocultistas. Había mucha hechicería, brujería y esas cosas. ¿Se acuerdan? En el libro de los Hechos podemos encontrar que cuando el evangelio llega a Éfeso, dice que traían sus libros de magia y lo pusieron en un lugar y los quemaron. Y el libro de los Hechos nos dice que, contando el valor de esos libros, dice 50,000 piezas de plata. O sea, Éfeso no era por aquí un cultista, por aquí otro, no, era verdaderamente un centro. Éfeso era un centro de prácticas ocultistas. Es por eso que ellos, cuando se convirtieron al evangelio, trajeron muchos libros de ocultismo. Y 50,000 piezas de plata, si nosotros nos podemos saber el valor ahora, es casi $500,000 de libros que ellos trajeron para quemarlo. Esto nos habla acerca del poder del evangelio para desterrar el ocultismo y también cómo estaba la ciudad de Éfeso. Estaba en oscuridad. Y el apóstol Pablo estuvo con ellos 3 años, pero ahora él quiere escribir. Y el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esta carta, el apóstol estaba preso en una celda. Cuando Pablo estaba preso, aprovechaba para escribir, siempre pensando en la gloria de Dios, siempre pensando en la edificación de la iglesia. El apóstol Pablo dice: sufro dolores de parto para que ustedes sean conformados a Jesucristo. Y este es el contexto de Éfeso. Vamos a orar, hermanos, para meternos de lleno al texto. Amado Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra, y ayúdanos, Señor, a poder encontrar verdades. Tu palabra dice que tenemos que orar, Señor, a ti para que tú alumbres nuestros ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros sepamos en qué estamos esperando, cuál es nuestro llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia, Señor, cuál es la suprema grandeza de tu poder para con nosotros. Señor, solamente estamos confiados en ti y en lo que tu Espíritu Santo puede hacer a través de tu palabra para edificarnos a nosotros, para llegar a la estatura de un varón perfecto. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que hoy, Señor, nos añadas más sabiduría de ti para poder entender tu palabra. Cada una de las cosas que tú has escrito es para tu iglesia y cada una de las verdades son necesarias para nosotros edificarnos. Así que, oh Señor, ayúdanos para la gloria y la alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y ahora, para poder a ustedes mostrarles, como dice el título de este tema, solo la gloria de Dios, una vida con propósito eterno. Para esto vamos a ver 2 verdades que desprenden de este texto, solamente 2. Yo quiero que usted se mantenga con estas 2 verdades. Una de las verdades es lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios? Garantizar el éxito.
Cuando nosotros queremos hacer un negocio, nos fijamos en qué vamos a invertir, ¿verdad? Los negociantes deben saber eso. Que si lo que voy a invertir, esto me va a traer ganancias y voy a tener éxito. Necesito un garante. Necesito alguien quien me garantice que lo que voy a hacer, esto me va a traer éxito. Porque de otra manera no puedo invertir. Y el Señor hace esto, nos garantiza el éxito. ¿Y cómo lo hace? El versículo nos dice, en el Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra bendito, Pablo habla acerca, bendito significa también alabado. Pablo está alabando a Dios. Pablo no está bendiciendo a Dios. Pablo no está diciendo: Dios, te bendigo. Dios, yo te bendigo a ti. No. Pablo está reconociendo y está diciendo que Él es la fuente de toda bendición. Él señala a Dios, reconoce a Dios como bendito. Pablo reconoce que en Él están nuestras bendiciones, que Él es la fuente de nuestra bendición, que Él es la garantía de nuestra bendición. No hay algo más, no hay nada más alto que eso, que nosotros podamos reconocer que las bendiciones vienen de Él. Él es bendito. Pablo está diciendo: en ti están todas mis bendiciones que necesito. Tú eres la fuente de toda mi bendición. Puedo ir a ti porque tú eres bendito. Le dice al Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Pablo dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Dice que Dios nos bendijo. Esta palabra bendijo significa hablar bien. Y cuando Dios habla, las cosas suceden. No es cuando nosotros hablamos, ¿no? Hablamos y no pasa nada. Pero cuando Dios habla, las cosas suceden. ¿Con qué Dios formó los cielos y la tierra? Con su voz, con hablar. ¿Con qué Dios nos hizo? Nos dio de su espíritu. ¿Con qué Dios nos mantiene en la gracia? Con su palabra, con su voz. La palabra de Dios tiene poder. Así que Dios ahora está hablando. Ese poder para hacer los cielos y la tierra, ese poder para crearte, para crear los animales, para crear las aves, para crear los peces del mar, para crear todo lo que podemos ver y nos quedamos con la boca abierta cuando vemos las grandezas de su maravillosa creación. Él lo hizo hablando. Y ahora Dios está hablando. Y lo mejor de todo es que Dios está hablando a nuestro favor. Dios está hablando a nuestro favor. Dios nos está bendiciendo. Está hablando bien de mí. El Dios poderoso ahora está hablando bien de mí. Y Pablo lo dice en tiempo pasado. Algo que ya pasó. Ya no estoy preocupado en decir: Dios hablará bien de mí. ¿Qué pensará Dios de mí? Pablo dice: esta bendición ya pasó. Nos bendijo en tiempo pasado. Nosotros tenemos nuestras bendiciones seguras y garantizadas por Dios, que habló y fue hecho. Ese es nuestro Dios. Él decretó a nosotros nuestros beneficios. Él es el único que tiene el poder para decretar las cosas y las cosas suceden. No nosotros. Ese es un poder de Dios que en Él solamente está. Y nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Esta bendición va más allá de lo material. Porque si Dios hubiera querido bendecirnos con cosas materiales, hubiera llovido de mes de maná, hubiera llovido dólares, ¿no? Dios hubiera depositado en nuestra cuenta dinero a cada uno de nosotros, si Él quisiera bendecirnos solamente con cosas materiales. Dios nos bendice con cosas materiales, pero lo que está hablando aquí es algo más poderoso, es algo más que extiende todo.
Él no solamente nos bendice más allá de lo material, porque el Señor también le da el sol a los malos y los buenos, dice ahí en Mateo 5. El Señor hace llover sobre justos e injustos. Así que si te está yendo bien económicamente, no significa que Dios te está dando la bendición espiritual. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Imagínense que tanto no tiene que ver, porque yo les hago una pregunta. ¿Quién tenía la bolsa de las ofrendas cuando Jesús llevaba su ministerio? Judas. Y Judas no fue bendito por el Señor. Judas quizás, y digo quizás, habrá pensado, uy, el Señor tiene confianza en mí, me está dando el dinero del ministerio, lo tengo aquí, no confía en nadie más, yo soy el que él más confía. ¿Ha sido cierto eso? No, porque el Señor desde el comienzo sabía que él era un malvado, el hijo de perdición él lo llama, y sin embargo él tenía la bolsa del dinero. Así que tengamos cuidado. El hecho de tener prosperidad económica no nos dice que estamos obteniendo las bendiciones que verdaderamente sirven de parte de Dios. Esas bendiciones espirituales que solamente en Cristo podemos tener. Dice, se refiere a una bendición espiritual que solo los que tienen y los que viven para la gloria de Dios lo tienen. No lo tiene nadie más. Esa es la diferencia entre el que conoce a Dios y no lo conoce. Esa bendición espiritual es solamente para algunos, es dirigido para algunos. Y nos los dice para quién. El apóstol Pedro nos dice que todas las cosas, en el capítulo 1 de Pedro, en el versículo 3, el apóstol Pedro dice, en 2 de Pedro, dice, mediante su poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes, preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes, y mira esta promesa, que nada de lo que te pueda dar material puede ser más que esto. Para que ustedes participen ¿de qué? De la naturaleza divina. Eso nada lo compra. Esa bendición espiritual que hace en mí que yo pueda participar de su naturaleza divina y escape de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Eso no tiene comparación. Que el Señor pueda que yo participe de su naturaleza divina, es una bendición espiritual que solamente los hijos de Dios tienen, solamente para ellos, es exclusivo para ellos y no lo tiene nada más, nadie más. Pero también nos habla acerca ¿dónde ocurre esto? Primero dice, ¿cuándo ocurre? En el pasado. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Hemos visto que todo esto es más que material. ¿En dónde? En los lugares celestiales. A veces pensamos, en los lugares celestiales, entonces tengo que esperar a morir para llegar allá, para que me entregue mi herencia, esas cosas espirituales que Él me dijo. No es tanto así. Eso va a ocurrir, sí, pero Pablo no está hablando acerca de esto, porque Pablo les está ayudando a los hermanos de Éfeso a vivir una vida digna, como él los llama en los primeros capítulos, santos y fieles. Pablo lo que está buscando es que ellos puedan disfrutar de esas bendiciones espirituales aquí en la tierra. Lo que nos quiere decir en los lugares celestiales habla de una posición elevada, la autoridad suprema, donde nadie lo deroga. Aquí tenemos al Poder Judicial y después va a otra sala y a otra sala y después va al Tribunal Constitucional, donde es lo máximo, donde cuando ellos dictan sentencia, ahí queda, nadie puede decir. Pues nosotros tenemos uno más. Nosotros tenemos los cielos, en los lugares celestiales, donde nadie más tiene autoridad sino nuestro Dios. Encima de Dios no hay nadie. Si Dios dice, yo te decreto bendecirte a ti para que participes de mi divinidad, de mi naturaleza divina,
para que participes de mí, eso nadie lo cambia. Esa bendición nadie puede venir a decir, no estoy de acuerdo. No, eso nadie lo deroga. Eso es para siempre y por siempre, porque más alto no hay. Es la autoridad más elevada, es la autoridad suprema. Y la autoridad suprema está diciendo que yo estoy siendo bendecido por Dios. Esas son las palabras que dice Dios acerca de ti y de mí. Pero no solamente lo dice de esa forma, le dice que esto está en Cristo. Dice, en lugares celestiales, en Cristo. Esta palabra en es muy importante, hermanos. A veces pasamos palabras y Dios no es... Dios, si ha puesto algo en la Biblia es por algo. Estas palabras tenemos que un poquito ponernos a meditar en cada una de las palabras. Yo les quiero enseñar esto también. Esta palabra en significa que estoy dentro, que estoy sumergido, que estoy adentro, en una posición fija, una posición de lugar, tiempo y estado, que nadie me puede sacar. Cuando dice en, es que estoy en. Ayer le enseñaba a mi hijo, al más chiquito, le enseñaba acerca de esta palabra en. Hijo, cuando yo te digo haz la limonada y echa el azúcar, y si tú me dices que ya le echaste azúcar y yo pruebo la limonada y esta limonada es insípida, no tiene sabor, ¿echaste verdaderamente el azúcar? No, ¿verdad? O echó muy poca. Echa el azúcar en la limonada, dentro de la limonada, cosa que cuando yo pruebo está dulce. Yo puedo percibir, yo puedo saborear, yo puedo disfrutar de eso. Y esa es la palabra que nos dice así, estoy adentro. Y Jesús nos dice muy claramente allá en Juan 17 dice, los que me distes los guardé y ninguno de ellos se perdió. El Señor Jesucristo habla al Padre, orando al Padre, dice, lo que me distes, los que están en mí, yo los guardé y ninguno se perdió, salvo el hijo de perdición, hablando de Judas. Así que cuando estamos en Cristo, es una posición fija, es una posición de tiempo y una posición de estado. Nadie me saca de ese lugar. Y en el capítulo 20, en el versículo 21 de ese mismo capítulo de Juan 17, nos habla acerca, cuando nos dice en Cristo, nos habla acerca de la unidad que tenemos en Cristo. Nosotros cuando somos de Cristo, somos una unidad con Él. Somos uno. La oración de Jesús en Juan 17, el Padre la contestó, el Padre lo hizo realidad. Y el Señor Jesucristo ora así al Padre en capítulo 17, en el versículo 21 de Juan. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. ¿En qué? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y en los que has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad de Cristo, así como ama Dios a Jesús, también me ama a mí. Esto es precioso, esto es insondable. Me has amado. 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has dado desde antes, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Qué promesa espiritual, qué bendición espiritual, que ahora Dios me ame así como ama a su Hijo. Eso es imposible. Es una manera de decir, porque sí es posible. Es algo increíble, ¿no? Sí es creíble. Es algo fantástico que ha sucedido en Cristo. Así que nuestras bendiciones espirituales están en Cristo. En esta parte hemos visto que es la garantía. Dios es la garantía, es la fuente de bendición. Y para eso
hay un garante más. Por si fuera poco, entra otro garante, Cristo. Dime quién podrá derogar esto. Dime quién podrá hacer que esto no funcione. Esto trata acerca de la garantía de nuestro éxito. Es una garantía donde yo puedo depositar confiadamente mi vida para la alabanza de su gloria, porque está garantizado. Está garantizado por el mismo Padre y por Jesucristo, porque estoy en Él. Y esta garantía también me trae sus beneficios. Dice en el versículo 4 de Efesios 1, dice que nos escogió, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió. Dice, según nos escogió, ¿en quién? En Él. Nos escogió en Él. No nos escogió según nosotros. Dios no vio en nosotros que éramos buenos y capaces de hacer cosas para Él y entonces yo voy a escoger. No es cuando los que jugamos fulbito escogemos a los mejores, ¿verdad? Tú saca primero, ya yo escojo a él y a los que no juegan bien al final. No como una selección, ¿no? Que seleccionan a los mejores. No, Dios no hizo eso. ¿Por qué? Porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos escogió según nos escogió en Él. Cristo, Dios nos escogió en Cristo, como hemos leído, que me has amado antes de la fundación del mundo. Dios hace esto. Esto nos escogió Dios por su causa, no de nosotros, sino por causa de Cristo. Solamente es la acción de Dios. Unilateralmente Dios escogió a un grupo de personas, así como el Señor le dijo a sus discípulos, ¿no? Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y esto ocurrió antes de la fundación del mundo. Dios me escogió antes que naciera. Dios me escogió antes que yo haga mal o bien. Dios me conoció antes. Como dice Romanos 9 en el versículo 11, dice, hablando acerca de los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Si para ti no puedes saber quién son estos personajes, te invito a que puedas leer, a que puedas saber acerca de la historia de Israel y lo demás. En Romanos 9, en el versículo 11, hablando de estos gemelos que nacieron de la misma madre en el mismo momento, el Señor habla de esta forma a través del apóstol Pablo. Dice, pues no habían nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios, conforme a qué? A la elección, a lo que Él elige, a lo que Él escoge, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Si Dios nos hubiera escogido a nosotros por nuestras obras, a ninguno hubiera escogido. Ninguno de nosotros Dios nos hubiera escogido, sino nos eligió, nos escogió antes de la fundación del mundo. Esto habla acerca de lo que hace el Señor. Y también nos habla acerca, en este mismo versículo, nos predestinó, porque nos dice en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado, Efesios 1:5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5, ahí está, nos predestinó. Esta palabra predestinación nos habla acerca que ocurrió antes de que yo esté aquí. ¿Y lo hizo en qué? En amor. La razón por la cual Dios me predestinó, me escogió, me eligió es por amor. Pero un amor de Él,
un amor unilateralmente de solo Él, porque nos dice, según el puro afecto de su voluntad. No había nada en que tú y yo podríamos llamar la atención a Dios, solo pecado y más pecado. Pero sin embargo, a pesar de nosotros, Dios nos amó. A veces repetimos frases diciendo, Dios nos ama tal como somos, y eso no es verdad. Dios no nos ama tal como somos. A la única persona que Dios ama tal como es a Jesucristo, porque Él dice, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. A nosotros nos ama a pesar de lo que somos. Nos ama sí, pero a pesar. Porque a pesar de que nosotros fuéramos pecadores, Él nos amó, nos limpió con la sangre de Cristo. Y eso es lo que hace el Señor, nos predestinó. La predestinación es declarar antes que esto ocurra. Esto hizo el Señor para nosotros. Esas son las bendiciones espirituales que no todos tienen, sino solamente los hijos del Señor. Otra bendición es, nos adoptó. El mismo versículo nos dice, nos adoptó. Somos parte de la familia de Dios. Eso no es algo que nos tiene que alegrar. Esto tiene que nuestro corazón exaltar a Dios. Dios, ahora soy parte de su familia. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser parte de alguna familia de un rico, poderoso, magnate, qué sé yo? Pueda ser adoptados por ellos, porque se te acabaron tus problemas económicos, se te acabaron tus problemas, qué sé yo. Pero aquí Dios está haciendo algo tremendo, está adoptando. Somos parte de la familia de Cristo. Y esta adopción no solamente nos adopta y nos hace parte de su familia, sino nos hace coherederos con Cristo. Lo que el Hijo, el legal, el verdadero se podría decir, Dios solamente tiene un Hijo, y este sí es legal, este sí es parte, que es Jesús. Pero hay otra clase de hijos, hay otras personas que para ser sus hijos Él tiene que adoptar. Y esto hace el Señor. Ahora, cuando un hijo es adoptado, tiene los mismos derechos del hijo que también es legal. Es igual, la ley no hace discriminación. Los mismos derechos, las mismas herencias que tiene este hijo, también lo hace con el que es adoptado. Y para esto nos dice en Romanos 8, en el capítulo 17 de Romanos 8, nos dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Y si somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Esto es una bendición tremenda de Dios que Él hace por el puro afecto de su voluntad. Y es por eso que para Él y solo para Él sea la gloria. Porque Él lo quiso, Él lo hizo, Él lo trabajó, Él puso a su Hijo, Él nos redimió, nos adoptó, nos dio herencia, Él lo hizo todo. Y es por eso que para Él es la gloria. Cristo es el medio para ser adoptados. Ahora somos hijos de Dios y podemos llamarlo Padre. Antes no podíamos llamarlo Padre. Si tú estás todavía en tus delitos y pecados, déjame decirte que Dios no es tu Padre. Pero si tú estás en Cristo, Cristo es tu confianza, Cristo es tu Señor, tu Salvador, Dios es tu Padre. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre.
Abba Padre, que solamente los hijos de Dios pueden decirle, Abba Padre. Esta palabra Abba habla acerca de una estrecha relación, de algo, de una confianza, donde yo puedo verdaderamente confiar y tener una relación con mi Padre. Y esto lo tienen los hijos de Dios. El primer que hemos estado hablando es acerca de lo que Él hizo. ¿Qué no hizo? Nos dio de su garantía, sus beneficios de ser adoptados, de ser escogidos. Y ahora vamos a hablar de la otra parte, de lo que debemos hacer, de las demandas de lo que debemos hacer. Las demandas de la unión con Cristo. La primera demanda es vivir en santidad. Pero aquí hay algo. Ya que nosotros somos unidos a Cristo, no estamos solos. No estamos solos para cumplir esas demandas. Dependemos de Cristo para cumplirlas. Él nos ayuda a cumplir estas demandas. ¿Por qué? Porque estamos juntos a Él. Dios no dice, bueno, ahora es tu problema. Mira lo que yo te ofrezco, mira lo que yo te doy. Ahora, ¿tú qué vas a dar? No es así. Estamos unidos con Cristo. Y Cristo nos ayuda a cumplir estas demandas. Regresamos al versículo 4 de Efesios 1, dice, y nos da, según nos escogió en Él a la fundación del mundo, ¿para qué? Y aquí está la demanda. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos. Antes no lo éramos. Antes nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios mismo en el capítulo 2, en el versículo 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El Señor nos da vida juntamente con Cristo. Cristo está a nuestro lado por el poder del Espíritu Santo. Y Él es el que nos guía y nos da el poder para cumplir estas demandas. ¿Cuál es su demanda? Es santidad y vivir sin mancha. ¿Y qué significa esto, vivir sin mancha? Delante de Él. Debemos de vivir conscientes que estamos permanentemente en la presencia de Dios. Siempre, constantemente estamos delante de la presencia de Dios. Siempre lavando nuestras manchas en Cristo. El apóstol Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9 del apóstol Juan, nos habla bien claro y dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Y limpiarnos de toda maldad. Constantemente. ¿Cómo vivir una vida, como dice el título, cómo vivir una vida con un propósito eterno? Es viviendo sin mancha y sin pecado. ¿Cómo se logra esto? Constantemente recurriendo a Cristo para que Él limpie nuestros pecados, porque Él lo ha prometido. Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La segunda demanda. Ahora mi nueva identidad de ser adoptados, porque hemos hablado acerca de ser adoptados y lo encontramos en el versículo 5. Somos adoptados y ahora me identifico con otro DNI. Si alguien me adoptara, yo no llevaría mi apellido, llevaría el apellido de la familia que me adoptó. Pierdo el apellido antiguo y ahora tengo otra identidad, tengo otro DNI, tengo otro carnet, mis documentos son diferentes, ya no soy la misma persona. Mi nueva identidad cambia mis propósitos. Como hemos dicho en la introducción, mis propósitos es hacer lo que yo quiera sin importar qué. Busco mi propia gloria. Pero al tener esa identidad, como estoy unido a Cristo, mi propósito cambia. Porque ahora debo de vivir conforme a la familia de Dios. No solamente Cristo, ahora yo soy su familia y me beneficio de todas estas bendiciones, sino ahora yo tengo que verdaderamente evidenciar que soy de la familia de Dios, que soy de su familia, que soy transformado. Y nos dice en el capítulo 5, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nuestra adopción no tiene que
nos tiene que llevar a cambiar nuestros propósitos como hijos de Dios. Ahora somos adoptados. Tiene que cambiar nuestra manera de pensar. El hombre se cree dueño de su propio destino, pero este destino cambia cuando encontramos a Cristo. Este destino cambia, hermanos. Nosotros vamos por un camino, encontramos a Cristo y Él nos hace ver que hay algo más. Y ese es mi propósito de hoy, hacerle ver a ustedes que hay algo más. Hay un propósito eterno, hay un propósito más sublime, más hermoso. Y esto sucedió con el mismo autor del libro, de esta carta. Sucedió con Pablo. Pablo tenía un propósito definido. Él quería ser uno de los mejores fariseos. Moralmente él era bueno, era celoso de la ley de Dios, dedicado a servir al Dios. Pero había algo. Él no conocía al verdadero Dios. Pablo quería hacer lo bueno delante de Dios. Él estudió mucho para agradar a Dios y se dio cuenta que la ley lo mataba. La ley decía: Pablo, eres pecador. No podía. Pero Pablo conoció a un Dios que él no conocía. Y ese Dios vino a su encuentro. Usted lo puede ver en capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Ese Dios, él vino a su encuentro y le dijo: Padre, le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Entonces, hermanos, cambió el propósito de Pablo. Zaqueo tenía un buen trabajo. Si bien es cierto, era un trabajo que era mal visto por sus conciudadanos, pero tenía un buen trabajo, que este trabajo le daba ganancias. Pero el Señor le dice a Zaqueo: el día de hoy llega la salvación a tu casa. Y Zaqueo cambió su propósito. Él evidenció su salvación diciendo: al que he engañado, le daré 4 veces más de lo que le he engañado. Hermanos, la mujer samaritana nos habla acerca de que tenía 5 maridos. Y a veces hay personas que piensan que el amor es su propósito, buscar a la persona perfecta. Ay, cuánto quisiera casarme. Ay, cuánto quisiera tener esto. Pero la mujer samaritana tenía 5 maridos. Quizás esta mujer no encontró el propósito para su vida. Ya había tenido 5 maridos. Pero la mujer samaritana se encontró con Cristo. Se encontró con Cristo y cambió su vida. Así que una pareja sentimental no te va a cambiar la vida. Solo Cristo. Algunos luchan y su propósito es sanarse. Mi sanidad es lo primero. Mi sanidad, y gastan dinero, gastan todo, van a los brujos, hacen lo que sea por ser sanos. Pues pregúntenle a la mujer de flujo de sangre, 18 años buscando quién la cure. Y cuando escucha que Jesús venía, ella va y toca su manto. Y al instante fue sanada. Y Jesús dice: ¿quién me sanó? Porque poder ha salido de mí. Esa mujer ya estaba sana. Pero se dio cuenta de algo. Después que ella recibió su sanidad, dice, temblando y postrándose a sus pies, le dijo: Señor. Su sanidad no era suficiente. Ella ya había sido sana, pero sin embargo había algo más. Se dio cuenta que la sanidad no lo es todo. Y dice, temblando, se arrodilló, se postró y declaró que Jesús era el Señor. En la actualidad, quizás buscamos fama, vamos a los gimnasios para tener un buen cuerpo, una cara bonita, invertimos mucho dinero. Yo no estoy hablando de que eso esté mal. Yo estoy hablando que si tu vida, tu propósito es eso, vas a llevarte también la misma respuesta que estas personas se llevaron. Algunas personas piensan que su vida y su propósito es tener una profesión. Algunos padres piensan que su propósito son sus hijos, que le quieren dar todo a sus hijos. Pero hermanos, hay algo más. Nosotros podemos tener fama, nosotros podemos tener profesión, nosotros tenemos tener un esposo que nos ame, una esposa que nos ame,
Nosotros podemos tener un trabajo, pero si no tenemos a Cristo, no sirve de nada. No sirve de nada. Si no te tienes lo principal, el propósito por el cual tú tienes que vivir la vida, no te sirve de nada. Preguntémonos a Salomón. Salomón. Es una historia. Salomón. Entonces deberíamos de vivir vidas según la familia que nos adoptó, según el padre que nos adoptó. Y ahora por eso cambia absolutamente nuestra manera de pensar. Y la tercera demanda, y la más sublime, y la más grande, y no hay otra cosa que podamos invertir nuestra vida. Dice en el versículo 6 del capítulo 1, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, lo cual nos hizo aceptos en el amado. Debemos de vivir para alabanza de la gloria de su gracia. Este es el propósito, hermanos, más elevado y glorioso que pueda tener el ser humano. Este es el propósito más grande. Y este propósito ya ha sido revelado en Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 7. Dios da el propósito para el cual Él nos hizo. Y Él dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. He ahí nuestro propósito de vida, para la gloria de Dios. Dios dice, yo te creé para mi gloria, para que tú reflejes mi gloria. Yo te formé para que tú reflejes mi gloria. Tu propósito de vida debe ser darme siempre la gloria. Eso es lo que dice el Señor. Vivir para la gloria de Dios solamente se puede a través de Cristo. No hay otra forma. Nuestras obras no van a poder hacerlas. Solamente en Cristo podemos vivir una vida para glorificar a Dios. Hermano, yo te quiero animar, y tú, si hay alguna persona que nos visita, deja de vivir tu vida, porque solo te llevará a la condenación. Deja solo de vivir para ti. ¿Qué es lo que te conviene? No, hay cosas más importantes, porque esto te llevará a la condenación. Por más buena que te parezca tu vida ahora, esta tiene camino de muerte. Al Señor Jesucristo se le presentó un joven rico y le dijo, Señor, ¿cómo puedo ser salvo? Y el Señor le dijo algunas cosas que tenía que hacer. No, eso ya lo hice, sus obras, ¿no? Eso ya lo hice desde mi juventud. Ah, bueno, pero ahora vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Él había puesto su confianza. El propósito de su vida era hacer riquezas. Y él se fue entristecido. El camino es de muerte. Y una historia muy, pero muy triste. El rey Herodes quiso robarle la gloria a Dios. El rey Herodes en el capítulo 12 de Hechos dice de él, el pueblo le dio una gran ovación. Cuando el rey hablaba, el pueblo le dio una gran ovación y le dijo, esa es la voz de un Dios, no la de un hombre. Le estaban atribuyendo a Herodes que era la voz de Dios. ¿Y qué pasó? Al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió comido por gusanos. Esto no es decir, si quieres vives para la gloria de Dios. No, tenemos que vivir para la gloria de Dios, porque si no lo hacemos, terminaremos como este hombre. No, pero está escrito en la Biblia y la Biblia lo escribió personas. Sí, pero si tú no crees en la Biblia, hay un historiador, Josefo. Josefo habló de Herodes y esto es su historia. Josefo narra acerca de esta enfermedad de Herodes y dice, a poco la enfermedad le dominó por completo, desgarrándolo con múltiples padecimientos. Tenía una fiebre constante, intolerables dolores en todo el cuerpo, continuo malestar en el colon, tumores en los pies, el vientre hinchado y una putrefacción que salía de sus genitales, que le nacían gusanos. Así estaba Herodes.
le nacían gusanos, solo lograba respirar con dificultad, estando sentado. Se le agarrotaban los brazos y las piernas. Herodes, por no darle la gloria de Dios. De repente esto no te está pasando, porque el Señor todavía tiene misericordia de ti. Y quiero terminar, hermanos, concluir con las cosas que hemos visto y recalcar el tema de hoy. Dice, solo la gloria de Dios, una vida con propósito eterno. Hemos dicho que hay dos verdades que se desprenden de este texto. Lo que Dios hizo, sus beneficios, estamos escogidos, somos predestinados, fuimos adoptados. Y sobre todo la garantía, ¿no? Dios garantiza lo que te va a ir bien, que te vas a tener éxito en esta inversión de tu vida que vas a tener. Y en la otra parte es lo que debemos hacer, las demandas. Que Cristo, ya que estamos unidos con Cristo, estas demandas son guiadas por Cristo. Cristo pone el poder para hacerlas, Cristo pone el querer y el hacer. Él está con nosotros, unidos. Y lo que demanda, eso es ser santos y sin mancha. Hemos visto, alejándonos de toda inmundicia, de toda avaricia, de todo pleito, de toda contienda, de toda murmuración, de todo chisme. Eso es pecado. Tenemos que alejarnos de eso. Tenemos que criar hijos para la gloria de Dios, no para nosotros. Tenemos que criar hijos y mi matrimonio debe reflejar la gloria de Dios. ¿Cómo se vive para la gloria de Dios? Pues el Efesios, a partir del capítulo 3, va a decir cómo se vive para la gloria de Dios. Amos, traten bien a sus esclavos. Esposas, sométanse a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas. Hijos, obedeced en todo a sus padres. Están ahí lo que debemos hacer para agradar al Señor. Esa palabra, ser santos y sin mancha. Vivir como Cristo. Tengo que vivir como la familia de Cristo. Mi identidad ahora es otra. Y sobre todo para la gloria de Dios. Quiero que te pongas de pie y terminemos en una oración. Eso es muy importante, hermanos, porque está en juego tu alma. Si hasta aquí estás viviendo para ti mismo o para ti mismo y no sabías que hay un propósito más alto en tu vida, que es para vivir para la gloria de Dios, que a pesar de tu falta de economía o de sanidad o amor de una persona, hay algo más, es vivir para la gloria de Dios. ¿Te has preguntado, hermano, si tu enfermedad es para la gloria de Dios? Quizás el Señor quiere que tú todavía te mantengas enfermo, pero su propósito no ha cambiado. Tienes que vivir para la gloria de Dios. ¿Te has puesto a pensar que de repente joven o de repente también adulto, tu falta de pareja es porque Dios te quiere así? Porque Dios quiere que vivas para la gloria de Dios. Y puedo decir muchas cosas, pero lo más importante, vive para la gloria de Dios. Niño, joven, adulto, hermanos de la tercera edad, vivan para la gloria de Dios. Esto es importante, esto es más alto de lo que podemos nosotros querer. Yo quiero invitarte para que tú puedas hoy orar al Señor y decirle: Señor, he escuchado tu palabra, tanto me has dado y yo tampoco te estoy dando. Señor, yo quiero invertir mi vida a ti. Tú me has dicho que esto es, tú garantizas que esto va a salir bien. Señor, invertir mi vida, tú me das la garantía de tuya y de Cristo. Y tú me das beneficios de como ser tu hijo, ser adoptado, ser escogido, sin que yo haga algo. Pero ahora también, Señor, están las demandas que yo tengo que hacer.
para que los demás vean que yo soy tuyo, que soy tu hijo, que puedan reconocer que yo ahora pertenezco a tu familia y ahora me tengo que parecer a Cristo, al varón perfecto. Y para esto tengo que vivir una vida agradable a ti, una vida en santidad, alejada del pecado, alejada de todo, sin mancha, una vida como Cristo, porque esto lleva gloria a ti, Señor. Gracias te doy, Señor. Te ruego, Dios, que nos hagas vivir para tu gloria. Solamente a Dios sea la gloria, como dice tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Tomen asiento.